De hoy, una visita aquí en el piso de un economista, él es Leandro García, ya hemos hablado en diversas oportunidades con él, una situación bastante crítica para el país que podemos ir analizando paso por paso, hablar de la inflación, de la devaluación también, de la emergencia alimentaria. ¿Cómo le va, Leandro? ¿Cómo están? Bienvenido. Gracias por invitarme. Bueno, un panorama que quizás los que ya tienen varios años dicen no es la primera crisis que atravesamos en el país, quizás algunos las están sintiendo más que en otros momentos de la vida, pero en realidad son crisis cíclicas que se vienen dando en nuestro país muy a menudo y hace mucho tiempo ya, ¿no? Sí, tal cual. Y además el dato de la inflación del mes de agosto, ¿no?, que preocupa porque sigue en un nivel muy alto y que acumula ya 30% en lo que va del año, 54% en los últimos 12 meses, y que impacta más duro en los sectores más humildes, ¿no? Porque realmente cuando uno ve la inflación es un promedio del 4% mensual, pero después ve los alimentos, ve la vestimenta, ¿no?, el acceso a los servicios públicos, y ve que el promedio de incremento de precios es mucho más alto. Entonces tiene un impacto superior en los estratos más bajos de la sociedad. La verdad que sí, y ayer decía, se sancionó la emergencia alimentaria, que tiene que ver con esto, ¿no?, con alimentos para los comedores y para gente que no tiene dónde alimentarse. Entonces me parece que es un problema estructural de la Argentina que se ha abordado con políticas que no tienen que ver con lo que necesita un país periférico como es la Argentina, ¿no? Se han implementado políticas, como por ahí decíamos la semana pasada, de apertura, de regulación, que son para países centrales por ahí o desarrollados, y no para la Argentina, porque bueno, tenemos algunos problemas estructurales históricos que hacen que seamos muy volátiles a nivel internacional y que cuando se mueve el tipo de cambio se mueven todos los precios internos, ¿no? Problemas estructurales de fondo, pero además malas decisiones, ¿no?, de los últimos gobiernos, hay que remarcar eso también. Es así, es un problema estructural, es decir, Argentina, como decíamos también la otra vez, exporta parte de lo que comemos la mayoría, ¿no? O sea, entonces cada vez que el tipo de cambio se modifica, impacta en la cadena de alimentos y en la canasta básica de los argentinos, y eso genera de alguna manera tensiones internas que es muy difícil resolver con políticas que de alguna manera no tengan en cuenta que hay que diferenciar los precios internos de los precios externos. Eso sería como lo central, ¿no? Sí, y me parece que me quedo con este último concepto, porque, a ver, también es cierto que cuando se abrió nuevamente la exportación para los productos y los alimentos que consumimos nosotros, no se vio una baja, por ejemplo, digo, si tenemos en cuenta que el dólar rige nuestras vidas, todavía sin entender demasiado por qué históricamente, si tenemos una moneda, nunca confiamos y creemos los mismos argentinos en nuestra moneda y siempre nos apoyamos en otra. Pero digo, cuando al sector exportador le fue bien o volvió a ingresar en el mercado de afuera, no se vio reflejado eso internamente, ¿no? Exacto, no se ve, muy bien lo decís, porque de alguna manera también, por ejemplo, si uno mira las últimas medidas, ¿no?, en el marco del proceso electoral que se anunciaron hace menos de una semana y que tienen que ver con la obligación de que los exportadores liquiden los dólares en el país. Hace referencia a lo que dice ella. La moneda se devaluó prácticamente un 500%, ¿no? Se eliminaron las retenciones, es decir, los sectores agroexportadores ganaron mucho más en estos años a partir de estas decisiones políticas. Y eso se trasladó a la canasta básica de los argentinos y no hubo ninguna política destinada a diferenciar eso, y además, por el lado externo, es decir, por el tipo de cambio que depende de la oferta y la demanda de dólares, limitó la oferta de dólares, es decir, los dólares genuinos que tiene acceso cualquier país, cualquiera de los que hoy se insertan en la economía mundial, tiene como principal fuente de divisas las exportaciones. Entonces, al impedir que se liquiden dentro del país, permitiste que obviamente los actores que especulan dejen los dólares en el exterior y no entren al país como se merece, y eso de alguna manera impulsa el tipo de cambio hacia arriba y nos afecta al conjunto de los argentinos. Es decir, cuando uno habla de oferta y demanda parece muy técnico, pero en realidad si la misma persona que necesita un precio alto del dólar es la misma persona que puede no liquidar los dólares, tenés un problema de intereses. Entonces me parece que lo que se ha implementado es un conjunto de políticas no adecuadas a un país periférico con los problemas estructurales que tiene la Argentina y que de alguna manera están pagando más los más humildes, porque es realmente lo que estamos viendo. Y de alguna manera, si uno mira, para ir cerrar el círculo, es cuando hay procesos inflacionarios de este tipo, por devaluaciones sistemáticas, y fíjate que acumulamos un proceso inflacionario muy alto desde el 2018, que fue cuando el gobierno se quedó sin acceso al crédito externo y tuvo que ir al Fondo Monetario Internacional. Arrancamos el 2018 con un dólar a 17 pesos y hoy casi es 3 veces más el valor, ¿no? En un año y medio. Ahora, cuando uno mira esa corrida, lo que ve es que las devaluaciones, como bien decíamos, son inflacionarias, y como los salarios y las jubilaciones van por atrás de esos procesos inflacionarios, claro, no tenés después capacidad de consumo para motorizar la economía, porque el 70% de lo que se produce en el país
depende del mercado interno, depende de la capacidad de consumo, y sumado a las tarifas, a la apertura de importaciones, generas un combo explosivo que hace que, bueno, se dinamite la economía local, no haya fuentes de trabajo, ¿no? Sí, la capacidad de ahorro básicamente también se ve perjudicada para todos nosotros, porque en definitiva, y como bien decías, venimos corriendo de atrás. Sí, el sueldo mes a mes va perdiendo valor y eso es la cada clave, vez cobramos digamos. menos. Esa es la clave, claro, entender que el sueldo del dólar de los argentinos se bajó a la mitad prácticamente de 2016. O sea, de hecho, compará tu sueldo a principios del 2017 y miralo hoy en dólares y bueno, vas a llevarte una sorpresa. Y en realidad la canasta básica de alimentos, los servicios públicos y los combustibles están en dólares, están dolarizados. Entonces, Leandro, y hablando de esta situación, ¿no?, de la inflación, ya mirando a los meses que viene, ¿qué se espera para diciembre? Tengamos en cuenta que varios productos de la canasta básica están congelados, el combustible está congelado. Bueno, ¿qué se espera para diciembre, por ejemplo, ¿no?, cuando cese esta medida del gobierno nacional? Claro, el problema es que estas medidas se toman en un contexto electoral, entonces los agentes económicos tienen un grado de incertidumbre importante y se cubren, porque nadie está exento de perder en como desde un pequeño comerciante que vende su mercadería y no sabe a qué costo va a reponer, hasta una provincia o un municipio que tiene que ver si las regalías o los ingresos que va a tener van a ser compensados. Me parece que lo que se puede esperar en términos inflacionarios no es bueno, porque de hecho en general las devaluaciones tienen un proceso de retardo, que acá lo vimos muy pronto, ¿no? La inflación del 4% se esperaba que sea menor, y la del mes que viene obviamente por el impacto de la devaluación post-paso se va a ver más en septiembre, así que no hay una... La verdad que me toca a mí dar malas noticias, pero la verdad que no hay expectativas de que esto mejore, sobre todo porque estas políticas que se implementaron se hacen en el marco de un proceso electoral con mucha incertidumbre y ningún agente económico responde. Vos fíjate, el congelamiento o la eliminación del IVA a los alimentos no se vio reflejado en las góndolas. Es decir, perdieron las provincias porque tienen menos recaudación, producto de la coparticipación. Perdió el Estado Nacional porque tiene menos recaudación y los consumidores no lo vieron reflejado en la góndola. Hablás de incertidumbre de los mercados y bajándolo un poco a la familia, la gente que está del otro lado, que tiene unos pesitos ahorrados, que bueno, que durante, no sé, distintos aguinaldos ha podido juntar algo, no saben qué hacer, si comprar dólares y el negocio es meterlo en un plazo fijo, porque además hoy la tasa de interés de un plazo fijo es muy alta, pero la gente también le tiene miedo al banco, el corralito, digo, son crisis que nosotros ya nos han sacudido y nadie quiere correr el riesgo, ¿no?, de quedar atrapado en eso otra vez. Sí, totalmente. Mirá, si vos comparás con el 2001, la situación es distinta, porque estábamos atados en ese momento a la ley de convertibilidad, que obligaba a que la emisión de pesos tenía que estar respaldada por $1. Hoy la situación es distinta, pero de alguna manera lo que sí está pasando es que la tasa de interés, como vos bien decís, que sea alta, invita a los agentes económicos a invertir en el sistema financiero y no en la economía productiva, que es otro de los problemas, ¿no? Ayer la tasa de interés de las LELIQs, que son estas letras que emite el Banco Central para invitar a que los bancos entren a comprar eso y no vayan al mercado del dólar, llegó al 85%, es decir, y es la tasa de referencia de todo el resto de la economía. Entonces cualquier productor que necesita un crédito o alguien que se le atrasa con una tarjeta de crédito, un consumidor común que se atrasa, es una bomba explosiva. Como vos bien decís, por ahí si ahorraste unos pesos y tenés que tener una decisión de inversión, bueno, el dólar ya subió, o sea, probablemente todavía no haya encontrado su equilibrio, digamos, pero creo que el dólar ya subió y que el banco sigue siendo una opción interesante porque no hay riesgo de embargar los depósitos, sobre todo en pesos, ¿no? Porque de alguna manera no hay problema. Y el que no llega, esa vendría a ser como la pregunta. Y el que no, ¿qué hacemos? Hacemos la plancha, intentamos mantenernos dentro de parámetros o hábitos de consumo un poco más restrictivos, intentamos no tomar préstamos. Es lo que venimos haciendo todos, nos ajustamos. No endeudarse por ahí es la clave, ¿no? Totalmente, digo, no sacar préstamos, las tasas están porque a veces se hace como pero difícil. Sí, por ejemplo, la tasa de repago cuando uno compra en cuotas y se atrasa con la cuota que combinó con el comerciante y con la tarjeta de crédito, y se atrasa en eso, el interés supera el 100% anual, es decir, es muy complicado. Por eso digo, hay situaciones en estratos sociales de mayor vulnerabilidad donde está muy complicada, porque la inflación se comió gran parte de su ingreso, porque encima hay familias sobreendeudadas a tasas de intereses exorbitantes, y la inflación sigue avanzando y los ingresos, las jubilaciones, las asignaciones no van a compensar esa pérdida de ingresos, ¿no? Hace algunas semanas atrás veía un informe, un artículo que hablaba de la cantidad de deudas que tiene la clase media argentina con entidades financieras, con tarjetas de crédito. Es uno de los países que más utilización del plástico hacemos. Totalmente. Incluso para comer, que es lo menos recomendable
Claro, del si vos me mundo. decís, claro, Bueno, si es que en el mundo no usamos- existe igual comprar Claro. en cuotas, digamos. Sí, pero digo, si vos me decís, hay un programa en cuotas para comprar electrodomésticos y eso Claro. genera producción, Sí. empleo, bueno, tiene algún sentido. El tema Claro. es que la gente se está endeudando para comprar Para la comer. comida. Claro, el o pan lo de hoy básico. lo pago en cuotas. Para y ahí- gimnasio. Claro. Nos llamaba la atención el ahora 12, ahora 18 Sí. para la cuota del gimnasio. Claro, bueno. Que vos decís eso que es algo que en definitiva lo estás pagando cuando Claro. ya lo hiciste. Claro, El mes de totalmente. gimnasio que ya utilizaste lo seguís pagando prorrativamente, claro está, Sí, en el sí, resto sí. de Es de un problema. los Yo lo meses. que creo es que le erraron el diagnóstico, la Argentina no tiene las características de un país central, pensaron que la inflación era estrictamente monetaria, por eso contuvieron la base monetaria, la emisión, por ahí es muy técnico, pero esta idea de que si hay más dinero circulando en la economía genera demanda y que esa Sí. demanda impulsa los precios hacia arriba, y la verdad que congelaron la base monetaria y la inflación se duplicó en 4 años. Entonces, ese no es el error. La Argentina es un país periférico donde la inflación responde a muchas causas, entre ellas el movimiento del tipo de cambio y sobre todo cuando las tarifas están dolarizadas, los servicios públicos están dolarizados, cuando la canasta de alimentos está dolarizada. Entonces, la inflación hay que mirarla más por ese lado y por la política de desregulación externa que impiden que el país pueda controlar esa variable tan sensible de la economía que es el precio del dólar, ¿no? Una cuestión que me llama mucho la atención. Veíamos ahí cuando dábamos los números de la inflación de agosto un aumento excesivo en lo que es dentro del rubro alimentos, verduras y legumbres y también las frutas. ¿Por qué pasa esto cuando no está adaptado el precio dólar? Por ejemplo, como si la harina, ¿no? La harina de trigo. ¿Por qué este aumento tan excesivo en verduras y frutas? Bueno, ahí hay que ver cuestiones, estacionales. Tiene que ver ¿no? con Tiene eso, Tiene que ver con cuestiones básicamente. estacionales y también tiene que ver con sectores que por ahí medio técnicos, oligopólicos, del eslabón de la cadena productiva. Es decir, hay sectores que concentran y tienen capacidad de formar precios en la cadena productiva y se aprovechan en aquellos sectores donde hay margen para aumentarlo, porque además son insumos básicos, ese es el problema también, ¿no? La verdura, la leche, Sí. el pan, son insumos básicos que tienen la capacidad de trasladar a precios porque saben que la sociedad los consume de alguna manera, los sigue consumiendo. Entonces me parece que lo que es importante pensar es una política direccionada hacia las economías regionales que pueda acercar la producción al consumidor. Es un poco lo que se hacía de alguna manera con la agricultura familiar y los programas del INTA que de alguna manera impulsaban que el productor que el consumidor tenga la comida de un productor que está Claro, a relativamente cerca y que Sí. le puede garantizar un precio y no hay intermediarios que se puedan quedar con una gran cuota. Hay un Y que estudio... encarecen mucho el producto. Claro, sí, que triplican, cuadriplican o hasta quintuplican la diferencia de precio entre el precio del productor y el precio del consumidor. Entonces me parece que ahí hay políticas focalizadas, pero lo macro, lo general, tiene que ver con el impacto que ha tenido la devaluación y la incertidumbre que hay en lo que pueda pasar con el precio del dólar de acá a diciembre, y por eso la inflación yo creo que no va a ceder en lo que queda del año y obviamente vamos a estar todos en guardia tratando de tomar las mejores decisiones, los que podemos tomar decisiones, porque como yo te decía hay gente que hoy no le alcanza para lo mínimo, entonces su margen de decisión es muy limitado. La última por ahí de mi parte tiene que ver con después de diciembre. A ver, si bien el contexto es absolutamente distinto, lo analizábamos recién al 2001, uno especula, piensa, crea en un estado más intervencionista a partir de diciembre con algunos de los servicios básicos, algo que también hemos vivido en la Argentina, digo, subsidio al transporte, subsidio a la energía, subsidio al gas. ¿Se puede volver a pensar en un país ahí? Estamos en un contexto diferente y no hay manera de que el Estado vuelva a tener políticas intervencionistas. Yo creo que lo importante en la economía es que vos tengas los objetivos claros y de alguna manera los instrumentos se pueden ir modificando según las circunstancias, ¿no? La coyuntura internacional, la coyuntura nacional y las limitaciones que hay en el mercado local. El principal problema que va a tener el gobierno que viene, si es de otro signo político como se espera, es el sobreendeudamiento externo y las obligaciones que hay el año que viene ya para pagar deuda externa, que hay que obviamente repensar y reperfilar, como dijo el actual ministro. Claro. Sí, que hizo un poco el trabajo que por allí debería haber hecho el gabinete económico del gobierno que viene. Exacto, ¿no? claro. Hizo un poco, adelantó, pero erróneamente también, porque vos pensás que cuando uno dice que va a reperfilar, dice va a correr los plazos del pago de deuda para que no se vaya el dólar, lo tenés que hacer como última instancia igual.
Entonces acá primero se anunció este default selectivo Sí. y después se anunciaron controles de capitales y obligación de los exportadores a liquidar. O sea, Te aviso que vamos a hacer algo que no Claro, te va a convenir. claro, Andate. pero digo, si vos lo haces antes, haces el control de capitales antes y pones restricciones antes, no hay problema de que ese flujo de pesos se vaya al dólar y te aumente el precio. Entonces, bastante ridículo cómo, o sea, se hace con mala praxis, es decir, es un mal plan económico porque hay un mal diagnóstico, pero además hay intereses cruzados y hay mala praxis porque no se aplican las políticas en los tiempos y los procesos que se tienen que aplicar. Un poco para responderte lo que vos decís, el contexto y el sobreendeudamiento, el principal problema de la economía interna y la necesidad de desdolarizar los precios de la economía nacional. Me parece que por ahí pasa la clave para el próximo gobierno, que logre diferenciar, ya sea con instrumentos distintos, con retenciones, con lo que sea, que selectivas, ¿no? Porque las retenciones no pueden ser para todos iguales, no pueden ser lo mismo para productores del Alto Valle que para los agroexportadores de la pampa húmeda, que para las economías regionales o que para la industria, que es como está ahora, ¿no? En realidad tiene que haber en relación proporcional el valor agregado que generan al trabajo y a los problemas que tiene el sector. Pero digo, retenciones que permitan que la canasta de alimentos no esté dolarizada, ver qué se hace con los servicios públicos, ir a un esquema donde efectivamente si vos no vas a pagar subsidios exorbitantes para que la gente pague tarifas baratas, eso se traduzca en inversiones, porque de alguna manera vos fíjate que se han eliminado los subsidios a los consumidores, se sostuvieron a las empresas, se aumentaron los precios en boca de pozo, y sin embargo las inversiones que se anunciaban no llegaron, y el aumento de la producción que se decía que se iba a generar. Entonces me parece que pasa más porque un Estado que organice un proyecto político y económico que ponga en el centro esto que decía, que es un dato de la historia argentina, que es que el 70% de lo que se produce depende del consumo y que si no hay plata en el bolsillo de la gente, por más que eso lleve un proceso de políticas más focalizadas y de trazo fino a largo plazo para industrializar, para generar otro tipo de modelo económico, me parece que lo central es eso de que el gobierno entienda que hay que cuidar el bolsillo de los argentinos y argentinas para poder crecer. Sin lugar a dudas, este no ha sido el mejor equipo de los últimos 50 años, ¿no? Claramente no. Claramente que no. Te votamos la próxima. Si te presentás en alguna lista, te agradecemos de verdad, enormemente. Gracias si bien el panorama no es el más alentador, bueno, siempre es bueno poder ir detallando cada una de estas cuestiones, que a veces la gente, bueno, si bien la repercute no en su bolsillo, cuesta a veces entender distintas cuestiones, ¿no? Así que te agradecemos mucho por gracias a ustedes y espero se hayan entendido. Sí, clarísimo. Leandro, muchas gracias. Tenemos que hacer una pausa muy cortita, no se vayan, porque hay mucha agenda cultural para este fin de semana. Ya viene Sole González, pausa cortita y ya volvemos.